Según el color, los vinos se pueden clasificar en tres tipos, en vinos tintos, en vinos rosados y en vinos blancos. Tenemos en primer lugar al vino tinto, que va desde el color rojo pálido hasta el púrpura o rubí. Aquí los responsables del color del vino son los antocianinos y los taninos presentes en las pieles de las uvas. ¿Qué pasa y cómo se consiguen estos colores? El vino tinto pues se fermenta a partir de uvas con piel y en general cuanto más tiempo se sumerge la piel, más fuerte es el color. Es decir, entre más contacto tenga con la piel de la uva o con el ollejo que es que se llama, más fuerte va a ser la tonalidad que se consiga. Bueno, ahora vamos a hablar de las diferentes cepas de uva de vino tinto. Sebastián nos va a contar la primera. Bueno, en primer lugar encontramos la cepa Bobal, cepa típica de las zonas altas de Levante. A diferencia de las otras cepas tintas, la Bobal se caracteriza por su graduación alcohólica, relativamente baja, además de producir vinos de color de cereza oscuro e intensos, con matices herbales y que dan un sabor en la boca ácido y taninos. Súper interesante. Ahora seguimos con la cariñena o mazuelo. Esta es una de las más antiguas cultivadas en España, procede de la región aragonesa de Cariñena y se ha convertido en una de las uvas prominentes en los vinos tintos jóvenes del Priorato catalán. Estos vinos suelen ser de aromas ligeros, con predominios florales a violeta, colores densos y abundancia de taninos. Seguimos con Sebastián. Ahora bien, continuamos con la tercera, la garnacha tinta. Se trata de una variedad la variedad más extensa en toda España, donde ocupa casi el 14% de la superficie cultivada. Su éxito se debe a un interesante binomio, facilidad de cultivo y buena producción. Con ella se elaboran vinos con una buena graduación alcohólica, de atractivo con color rojo dorado y acidez moderada. Bueno, seguimos con el graciano. Variedad típica de la Rioja Alta y Navarra, apropiada para el ensamblaje con otras cepas, pues aporta al vino un intenso color rojo, aromas exuberantes y muy perfumados y elevada acidez. Finalizamos entonces con Bonastrell, variedad característica de toda la escena levantina y cepa predominante en Yumija, Yecla, Alicante y Almansa. Produce vinos con una buena graduación alcohólica, de sabor vigoroso y cálido. También tenemos el vino rosado. Estos tienen un color entre el rosa claro y el fuerte cercano al violeta. En este tipo de vinos, la fermentación se lleva a cabo sin el ollejo, es decir, sin la piel de la uva. Pero durante su elaboración se maceran las pieles de la uva con el mosto durante unas horas para que éstas aporten el color gracias a los antocianinos y a los taninos. De ahí que se consigan las distintas tonalidades. Y ahora tenemos el vino blanco, que puede obtenerse una tonalidad amarilla, dorada, pálida o verdosa. En la elaboración del vino blanco, las uvas se prensan para quitarles la piel y las semillas antes de que se fermenten, ya que estas dos partes de la uva tienen antocianinos y taninos que le van a aportar el color, y esto es lo que evita la extracción de pigmentos y tintes en la piel. Sin embargo, sus tonalidades se deben ya más que todo al nivel de evolución. Pasando a las cepas de vino blanco, tenemos en primer lugar a Airén, que esta es una de las variedades vitivinícolas más antiguas cultivadas en España. Su superficie de cultivo se concentra sobre todo en La Mancha y Valdepeñas, donde se ha convertido en la uva mayoritaria de los vinos blancos y también en el mayor volumen de vino monovarietal a nivel mundial. Ahora bien, los vinos obtenidos de esta cepa se caracterizan por su color amarillo, pálido con reflejos cerdosos, un aroma fresco a frutas maduras y un sabor armonioso. En segundo lugar tenemos a Albariño, considerada la variedad más noble de la uva blanca en Galicia. Produce vinos de color amarillo verdoso muy aromáticos y equilibrados, frescos, sabrosos, de gusto terciopelado y algo ácido. Con respecto a su origen hay varias hipótesis, algunos la consideran la cepa autóctona, otros creen que llegó a Galicia en el siglo XII y también hay quien opina que ya se hallaba en España un siglo antes. Sin embargo, lo cierto es que en la Edad Media ya existía en Pontevedra una zona vinícola con una producción significativa de esta cepa. En tercer lugar tenemos a Garnacha Blanca, una variedad originada a partir de una mutación de la Garnacha Tinta y que se adapta muy bien a los climas cálidos y relativamente secos. Está considerada la variedad principal en las denominaciones de origen Aleya, Cóster de la Segre, Tarragona y Terra Alta. Da lugar a vinos de gran cuerpo y elevada graduación alcohólica, en los que predominan los matices amarillos, presenta aromas de fruta madura, con un fondo que retama, que le confiere una gran originalidad. Después tenemos a Macabeo Viura, la séptima cepa más cultivada en España, la variedad por excelencia de los caldos riojanos y también la mayoritaria en la zona de Cataluña. Es una uva de gran intensidad aromática que produce vinos de color amarillo pajizo, aroma frutado y ligero sabor astringente, aunque con un buen equilibrio entre la acidez y el grado de alcohol.
ambos bastante elevados. Por último tenemos a Malvasia, que se trata de una de las cepas más antiguas de las que se tiene noticia y productora del vino mediterráneo más famoso de la antigüedad. No obstante, en la actualidad su superficie de cultivo se ha reducido considerablemente. Produce vinos que combinan a la perfección el dulzor con un ligero toque de amargo, aunque tradicionalmente se ha empleado para la elaboración de vinos dulces, de postre, y en la actualidad se están consiguiendo magníficos blancos con gran personalidad aromática gracias a esta cepa. Ahora, la diferencia entre vinos secos, semisecos y dulces es que tenemos que, en función de la cantidad del azúcar residual que queda en un vino, que está a media gramos por litro, se pueden clasificar estos en diferentes categorías según la normativa de la Unión Europea. Entonces, de acuerdo a esta, se conocen como vinos secos los que tienen menos de 5 gramos por litro de azúcar residual, los semisecos, los que el azúcar residual es hasta 12 gramos por litro, los semidulces, los que el azúcar residual es hasta 45 gramos por litro, y los vinos dulces es cuyo contenido en azúcar residual es superior a 45 gramos por litro, y los vinos ecológicos también tendrían la misma clasificación. Pero el azúcar residual, ¿de dónde sale? Tenemos que las uvas contienen varios tipos de azúcares, algunas no son fermentables como las pentosas y otras sí lo son como las hexosas, que son la fructosa, la glucosa. Estas son convertidas en etanol y otras moléculas por las levaduras. Por lo tanto, estos azúcares son los responsables del grado alcohólico final de los vinos. No obstante, no siempre las levaduras logran convertir todo el contenido de azúcar en alcohol, y a veces quedan restos de azúcar sin fermentar deliberadamente, u otras por la baja capacidad para metabolizarlos de la levadura, o porque se produce una interrupción del proceso de fermentación debido a las condiciones a las que se encuentra el mosto. Puede ser por temperatura o por otras condiciones. Finalmente, el azúcar sin fermentar es el que se conoce como azúcar residual. Listo, ahora vamos a hablar de los tipos de vinos que se cultivan en Chile, Argentina y Colombia. Empezamos por Chile. Gracias a la necesidad de producir vinos para celebrar la Eucaristía, se puede atribuir la llegada del vino a América a los conquistadores. En Chile específicamente se destaca el primer vinicultor en 1556, produciendo cepas de origen español, y se tienen escritos que establecen que este país ya exportaba vino desde 1560. Sin embargo, no fue hasta 1850 que se empieza a escribir la verdadera historia del vino en Chile, con la llegada de cepas francesas y que contribuyen a la base de la producción de vinos de calidad en este país. Actualmente, este cuenta con 75 cepas viníferas plantadas, pero solo 7 de ellas representan un 80% de la superficie plantada: Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, Carmener, Chardonnay, Syrah y París. También se pueden encontrar otras variedades como Pinot Noir, Cabernet Franc y Semillon. Ahora seguimos con Argentina. El origen del vino en Argentina data del año de 1562, cuando se fundan ciudades como Mendoza y San Juan, que fueron puntos estratégicos para el ingreso de viñas desde Chile. Desde esto, Argentina se convirtió en uno de los principales países productores de vino, siendo el 10º exportador a nivel mundial actualmente. En el país se destacan principalmente cepas como Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc, Torrontés y Pinot Noir, aunque este último solo representa el 2% de la producción total. Finalmente seguimos con Colombia. En este se introdujo la vid a comienzos del siglo XVI por las colonizaciones y encomiendas. Asimismo, se tienen registros que indican que los jesuitas fueron los primeros en llevar y cultivar en Boyacá. Ahora, comercialmente, el cultivo de vid en Colombia se dio a inicios del siglo XX, en la zona de margen occidental del río del Cauca,
con pequeñas extensiones que luego se ampliaron a mismas zonas del departamento y hacia otros lugares del país. Actualmente, la producción de la uva para la elaboración de vino en Colombia reside principalmente en Boyacá y Antioquia, conociéndose como viticultura de clima frío tropical, lo que favorece el color, el olor y el sabor. Así, las selecciones clonales utilizadas en el país son Riesling, Sylvaner, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon y Merlot. Pero ahora bien, ¿qué son estas cepas? Vamos a hablar un poco de ellas. Cabernet Sauvignon. Esta es una variedad francesa que ha sido definida como el cepaje que mejor representa bayas tintas. Esto debido al gran contenido de taninos, y el vino joven no es apreciable, pero a medida que envejece alcanza su plenitud. Presenta sabores y aroma a pimiento verde, frambuesa, mora, fresa, higo seco, especia y mentol. Seguimos con Pinot Noir. Originaria de Borgoña, Francia, se caracteriza por racimos pequeños y apretados, de bayas pequeñas y color negro azulado. Son dulces y jugosas cuando están maduras, pero en condiciones de insolación y poca humedad, la acidez es media. Los vinos producidos con estas son brillantes, de color rojo rubí, presentando excelente intensidad y complejidad aromática. Sus vinos son bajos en taninos y expresan aromas florales y frutales como frambuesa, cereza, frutos rojos y arrayán. Seguimos con el Merlot. Originario de Burdeos, Francia. Presenta racimos de tamaño medio y frutos pequeños de color negro azulado. Es excelente para fabricar vinos varietales y suaves, siendo mejores los vinos jóvenes. Es suave la nariz y la boca y presenta aromas dulces y tenues. Por último tenemos el Chardonnay. Originario de Borgoña también, es una uva fina y de alta calidad, con racimos pequeños y compactos de maduración temprana. Produce vinos afrutados, especialmente de manzana y piña. Posee un buen contenido de ácidos orgánicos que favorecen la estabilidad de la producción de vinos jóvenes o para larga concentración en cavas. También es ampliamente utilizado para la elaboración de champañas. Cuando hablamos de qué país hace viajar más vino en euros, hablamos de Francia, sencillamente porque sus vinos son más caros. Pero cuando hablamos de volumen, España es el que rankea en hectolitros y luego le sigue Italia, Francia, Chile y Australia. Vamos, que ya pedí permiso en el trabajo.